Les puse el mensajito de que el pase de asistencia es poniendo su nombre completo en el chat para que podamos hacer el registro. Y bueno, unos 5 minutitos poder esperar. Ya, vamos a compartir les enviamos la presentación por correo electrónico. Vamos a compartirla en el chat dentro de un ratito. Y muchas gracias, maestro. Y unos 5 minutitos para que empecemos. Yo diría, por cierto, el maestro Iván, Mucho gusto, la maestra secretaria Eliana. de Derechos Digitales. Buenos días, maestra, mucho Buenos gusto. días. Hola a todo el mundo, buenos días. Como dice la maestra Eliana, empezamos en unos minutos.
Bueno, pues vamos a iniciar. Ya vemos una cantidad importante, ya se estarán conectando los demás compañeros. Muchas gracias, Iván. Voy rápidamente a comentarles. Iván es académico en el Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, que como les decía ayer, es la Universidad de los Jesuitas en Guadalajara, en la zona oriente de Guadalajara. Ahí él coordinó la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública de 2017 a 2023. Es profesor del curso de Derecho a la Comunicación en la licenciatura de Periodismo y también coordina actualmente la unidad académica Comunicación Pública y Política. Es autor de un artículo que les vamos a compartir, que hemos estado intentando compartir la presentación por aquí, pero no hemos podido. Él es periodista desde el 94 y publica en el Milenio de Michoacán y en El Informador, y está especializado en cobertura de artes escénicas y crítica de teatro. Agradecemos mucho, Iván, tu participación. Él va a compartir el módulo de derechos digitales y su relación intrínseca con los derechos humanos para dar continuidad a lo que ayer nos compartió la compañera Marta de artículo 19. Y yo les pediría si tuvieran alguna pregunta, alguna intervención, ya sea que la puedan hacer en el chat o que aquí levanten su manita. Hay una madre que se llama Acción para poder alzar la mano. Iván, entonces, pues adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Me estoy escuchando bien y se ve la presentación, ¿cierto? Nada más si me pueden confirmar que tenemos eso ahí en orden. La presentación Sí. se ve, pero te escuchas muy lejos. Segundo. Quizá hablando un poco más fuerte. Sí, un segundito. ¿Allí me escucha mejor? Sí. Sí. Padrísimo. Bueno, sí. Pues entonces comencemos. Muy buenos días y gracias a Eliana y a las demás personas de la comisión por habernos invitado. Como decía Eliana, yo soy profesora acá en el ITESO, en Guadalajara. Tenemos una tradición más o menos larga de trabajo con temas de derecho a la comunicación. Desde hace más de 40 años trabajamos estos temas. Y particularmente nos ha llamado la atención la posibilidad de trabajar sobre los temas de derechos digitales. Hace un año, en febrero del 24, al ITESO le correspondió ser sede de un seminario que se llamó Voces bajo acecho y que lo organizó nuestro laboratorio Signalab junto con Artículo 19 precisamente. Y acá estuvieron varias personas, principalmente periodistas y activistas, en una sesión académica de trabajo en la que pensaron, entre otras cosas, el auge de la discusión sobre los derechos digitales, pues en una coyuntura de muchas complicaciones y de muchos problemas por los ataques que están sufriendo en muchos lados de nuestro continente, de América Latina. Entonces, es un tema que está muy vivo, que está muy presente para quienes hemos hecho periodismo, para quienes estamos en la academia y quienes estamos pensando temas de comunicación. Eso, sin embargo, no garantiza que un servidor sea un experto en asuntos de cómo se lo piensa desde la parte normativa, que creo que va a ser de interés para quienes están tomando este curso, pero he hecho el esfuerzo de tratar de traducirlo al tema que nos propusieron, pues, ¿no? Desde ya le pido a todo el mundo, ustedes trabajan en el Senado de la República, que si detectan que estoy diciendo algo que no tiene sentido, que es equivocado o incongruente, con técnica legislativa o con concepción del trabajo legislativo, por favor me lo advierten. Que, como dice Eliana, pues interrumpan, si se puede, del modo más
más amable posible para que no nos asustemos cuando tengan algo que decir o que avisar. Me parecerá muy importante que podamos conversarlo, pues, ¿no? Y lo siguiente que quiero decir es que me parece muy pertinente el enfoque del título que acaba de leer Eliana, Derechos Digitales y su relación intrínseca con los derechos humanos, justo por lo que hemos venido discutiendo en espacios como el ITESO y que han trabajado organizaciones como Artículo 19 acá en nuestro continente. Entonces, espero que esto sea de utilidad. Por favor, que se mueva la conversación tanto como ustedes opinen. Más allá de las preguntas, si alguien tiene alguna duda o algo que señalar que sea pertinente a la charla, pues estamos a sus órdenes y yo tendré mucho gusto de participar en la conversación. Armé una presentación que espero que no sea demasiado larga y que intenta cubrir algunos puntos más o menos básicos de esta charla. Me parece que hay que empezar por una serie de definiciones muy sencillas, que pretendo que sean útiles para este grupo. Yo diría que hay una forma muy sencilla de entender la concepción de los derechos digitales, que es que son una extensión de los derechos humanos a los entornos digitales. Y para mí, la forma más sencilla de explicarles cómo vemos esto tiene que ver con lo siguiente. Si estamos de acuerdo en que desde los instrumentos internacionales, las legislaciones nacionales y locales se armonizan con una misma lógica, pues entonces no es que los derechos digitales o lo que hacemos en los entornos digitales, todas las personas que usamos redes sociales, que tenemos correo electrónico, que tenemos un celular, tengamos derechos distintos en los espacios digitales. Nuestros derechos son los mismos porque los derechos humanos atañen a nuestra esencia como personas y a nuestra situación de individuos. El enfoque de derechos humanos permite entender que cuando hablamos de derechos digitales, hablamos sí del modo en que pensamos nuestros derechos en los entornos digitales, pero no son distintos respecto de nuestros derechos regulares si los enfocamos desde la lógica de derechos humanos. Son los mismos en espacios distintos. Y además, cuando están concretados en una constitución como nuestra constitución mexicana, pues entonces podemos entender que se trata de la expresión de nuestros derechos fundamentales en los entornos digitales. Son pues derechos que están previstos en nuestra constitución, lo cual no significa, ustedes han de saber más que yo que sobre esto, que estén suficientemente regulados o suficientemente llevados al ámbito de la regulación, sino que están previstos en nuestra Constitución. Y es importante tenerlo en cuenta porque desde 2011 nuestra Constitución empieza en los derechos humanos. A partir del artículo 1, ese primer título de la Constitución es una reflexión y una concreción acerca de cómo los derechos humanos son el punto de partida de los acuerdos legislativos y normativos en nuestro país. Y por lo tanto, estamos hablando de derechos que implican que reconocemos que todos los derechos esenciales de las personas deben ser protegidos también en los entornos digitales. Si esto queda claro, casi que lo que viene a continuación son detalles. Creo que me parece que son importantes, por supuesto, pero creo que el centro de la reflexión que propone el título que tienen para este módulo lo expresa muy sencillamente. No es que los derechos digitales sean una cosa distinta de los derechos humanos, son el modo en que se concretan los derechos humanos cuando pensamos en nuestra vida cotidiana en los entornos digitales. Y creo que tratándose de un grupo de 30, 40 personas que está conectada a Webex, que seguramente está usando celular, que hace más cosas en este momento en su computadora, en su laptop, en la compu del trabajo, pues todas y todos entendemos que sí tenemos una vida en los entornos digitales y que es muy importante pensar cuáles son los derechos que vienen al caso cuando pensamos en estos espacios. Perdón, yo soy profesor universitario y me da por preguntar, hasta allí vamos bien, pero si lo hago, que sepan que es una muletilla y que no hace falta que todo el mundo tenga que decir, sí, vamos bien, no, vamos mal. Pero si a alguien le quedó volando algún dato y quiere que lo aclare, lo escucho en ese momento, pues, ¿no? Yo diría que esto se traduce en términos regulatorios y normativos, en que cualquier iniciativa para pensar nuestras leyes tiene que estar dirigida a garantizar y proteger los derechos de cada individuo, de cada persona. El enfoque de derechos humanos
implica que las personas estamos en el centro de cualquier esfuerzo legislativo, normativo, regulatorio, pues, ¿no? No se discute cuáles personas tienen más derecho que otras o qué persona, cometiendo cuáles acciones pierdes o adquieres nuevos derechos, sino que son derechos esenciales a la persona. Esa es la lógica de los derechos humanos. Por lo tanto, si pones a la persona al centro de los esfuerzos regulatorios, todas las decisiones... Estoy la puerta y no, estoy batallando aquí con esto. Alguien está batallando con su computadora. No se preocupe, no pasa nada. Lo que decía es, si la persona está en el centro de los esfuerzos legislativos, pues por lo tanto también tiene que estar al centro de cualquier decisión pública que tenga que ver con cómo Sabía pensamos. que venía tan sudado por la bici, ¿verdad? Ya se fue ese micrófono abierto. Cualquier cosa que pensemos acerca de nuestra vida en los entornos digitales en el país, tendría que estar pensada con las personas en el centro de las decisiones, pues, ¿no? Ningún otro criterio debería ser tan importante como qué conviene a cada individuo, a cada ciudadana, a cada ciudadano mexicano. Pues. Entonces, bueno, cuando se piensa a los derechos digitales desde el enfoque de los derechos humanos, según los cuales la persona es la más importante, pensamos en un montón de cosas que se discuten primero a escala de los organismos internacionales, se producen convenciones y acuerdos, y luego, lo que sí es cierto, y eso puede ser un poquito confuso o un poquito retador, pues cada estado, cada gobierno decide cómo lo va concretando en leyes específicas. A mí me parece muy importante pensar cómo lo ha discutido una serie de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que en varios momentos, particularmente en 2012 y en 2018, ha emitido recomendaciones al respecto de cómo pensar los derechos digitales desde el enfoque de derechos humanos. Estas son unas primeras ideas. No las voy a leer todas. Espero que se vayan quedando claras conforme platiquemos, pues, ¿no? Una primera es que tenemos que entender que lo que hacemos en los entornos digitales en relación con las demás personas supone que estamos actuando en la vida pública. No es exclusivamente íntimo, no es algo que hacemos solamente en nuestra vida personal. Si se te queda el micrófono abierto, te das cuenta de que estás entrando en interacción con las demás personas, pero cuando comentas en Facebook, cuando mandas un mensaje en WhatsApp, cuando le das like o guardas o simplemente reproduces un video en YouTube, en Netflix, en cualquier plataforma de streaming que a ti te parezca, estás conviviendo con las demás personas y estás participando de un espacio público en construcción. Si piensas que los espacios digitales son también el espacio público, que no son distintos, aunque tú estés detrás de una computadora y no tengas prendido el micrófono o la cámara, pues tu idea de cómo debemos convivir en el espacio digital se empieza a matizar naturalmente. Queremos, como queremos que sea el espacio físico de nuestras calles, de nuestros lugares de trabajo, de nuestras familias, de nuestras escuelas, que sea un entorno justo, que sea incluyente, que se fomente una participación informada, libre, igualitaria, que se puedan discutir los acuerdos que tomamos y que nos afectan a todas las personas, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Este punteo que ya tienen, porque les mandaremos la presentación, o que tendrán pues en unos minutos, incluye ahí entre paréntesis al final de la primera columna una cosa que acá discutimos mucho, que tiene que ver con que nos eduquemos en el consumo de las fuentes de información y en el uso de las plataformas y tecnologías de información y comunicación. Desde Estados Unidos y el mundo angloparlante lo llaman media literacy, o como dice ahí, alfabetización mediática. Y la idea es que ninguno de nosotros tuvo educación para consumir medios cuando éramos pequeños, pues, ¿no? Nos sentaban frente a la tele para que estuviéramos en paz y nos quedáramos tranquilos, pero nadie nos dijo cómo consumir televisión de manera que no nos creyéramos todo y fuéramos críticos respecto de sus contenidos. Pasa lo mismo con las plataformas y los medios que están activos en el mundo de lo digital, pues, ¿no? Y si pensamos en que los espacios digitales suponen derechos de inclusión, es decir, en los que todos y todas tengamos oportunidad de participar, pues pensamos en que falla el cumplimiento de los derechos digitales en una comunidad en donde algunas personas
no tienen acceso a Internet, por ejemplo, o tienen menos acceso a Internet, un acceso más limitado que el de otras personas. Cosa que me parece que está ocurriendo en México, pues, ¿no? No me voy a detener en todos los punteos para que no veamos nada más la pantallita del PowerPoint y continúo con otros puntos de estas recomendaciones de la ONU, que lo que dice es, los espacios digitales suponen una oportunidad enorme para los gobiernos, para los estados, para ofrecer servicios públicos de formas más eficientes, más rápidas, más ricas, más interesantes y automáticas, pero los estados tendrían que garantizar una serie de tendrían que dar una serie de garantías para que estos servicios públicos valgan la pena. Es decir, el acceso a las plataformas en las que pagamos la tenencia y el refrendo, en la que descargamos nuestra CURP o nuestra acta de nacimiento, tendría que ser seguro, tendría que ser sencillo de usar, tendría que ser incluyente y tendría que garantizar que estamos participando del debate público. No nada más nos ponen una plataforma ahí para descargar la CURP y que cada quien se entienda, pues, ¿no? Otras recomendaciones de la ONU tienen que ver con que podemos elegir cómo entramos en contacto con quienes nos dan servicios en Internet. Ahorita hablaremos un poco más de ese rollo. ¿Cuáles son los principios de sostenibilidad que rigen esas políticas? Es decir, no vale la pena desarrollar tecnologías si nada más producen más contaminación o si tienen un impacto socioambiental grave en nuestras comunidades. Y uno, que es el que está ahí arriba a la derecha, que seguro que es en el que pensamos muy automáticamente la mayoría de las personas, que es que tendríamos que tener, en la medida en que se cumplen nuestros derechos digitales, espacios seguros, en donde las personas más vulnerables ven menos riesgo para su actividad cotidiana, en donde se protege nuestra identidad y nuestra intimidad y en donde se protegen nuestros datos personales. Voy a hablar un poquito más a lo largo de la presentación de estos puntos, pero yo diría, lo que hizo la ONU no es mejor ni peor que lo que han hecho otros organismos y muchos estados, muchos gobiernos en el mundo, pero es una especie de listado inicial de aquellos derechos que decía yo al principio, son los mismos que tendríamos que ver garantizados en nuestro espacio físico. No son distintos del mundo digital, simplemente tienen otras características, pero provienen de la misma decisión de enfoque. La persona, el individuo, cada ser humano, tan solo por ser humano, está al centro de la construcción de las políticas y de los marcos regulatorios, pues, ¿no? Nadie tiene ninguna queja, ninguna observación. Me sigo entonces. Yo decía que me parece muy adecuado el título que le pusieron a esta charla, gracias Vania, porque aunque no son estrictamente equivalente la noción de derechos digitales a la de derechos humanos, sí son una forma de entender los derechos humanos en el entorno digital. Así de sencillo. Entonces, cuando les preguntan cuáles son los derechos digitales, pues es una serie específica de derechos que provienen de la noción de los derechos humanos. Y son, y esta podría ser una definición si ustedes gustan para un examen, si quieren hacemos un examen al final de la charla, son los relativos a los derechos de las personas cuando accedemos, usamos, creamos y publicamos medios digitales, dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones. Aquí hay una primera cosa que me parece muy interesante, que es que pensamos en nuestros derechos digitales cuando estamos en Facebook o en WhatsApp, pero no pensamos en que nuestro derecho de usar redes de conexión inalámbrica o alámbrica que sean veloces y seguras también es parte de nuestros derechos digitales. Entonces, esto no tiene nada más que ver con que nuestra identidad esté segura en nuestra red social favorita. También tiene que ver con que se nos conecte de modo igualitario, justo y eficiente a cualquier red digital, pues, ¿no? No se acaba nada más en el modo en que usamos ciertas plataformas, sino incluso, por ejemplo, en cómo nos conectamos. Y de nuevo hablaremos más sobre el asunto. Y si pensamos en un enfoque en derechos humanos, esa WHH significa derechos humanos, pues entonces tendremos que poner en el centro la noción de que lo más importante es proteger la dignidad y los derechos de las personas. Mientras esa sea la vocación central del modo en que construimos nuevas leyes o mejores leyes y políticas públicas, pues entonces estamos defendiendo un enfoque de derechos humanos. Y una cosa que te enseñan cuando piensas derechos humanos es que pues las personas gozamos de ellos tan solo por ser personas, pero que desde su lado positivo
pues para los gobiernos supone una serie de responsabilidades y de obligaciones, que como decía yo al principio, simplemente, aunque no simplemente pues, pero para empezar a entenderlos, se trasladan a los entornos digitales. A los gobiernos les toca, es su obligación y su responsabilidad, que se cumplan y que sean respetados los derechos de las personas, garantizar que los protegemos. Una cosa muy importante que es promoverlos e informar sobre ellos. No, el gobierno mexicano y el gobierno de China no están cumpliendo su obligación con los derechos humanos si no nos informan, si no promueven lo que significan y cómo cada uno de nosotros debería gozar de ellos. Por supuesto, proteger a las personas en caso de que se vean violados sus derechos y reparar los daños derivados de cualquiera de estas amenazas, pues, ¿no? Hasta ahí una serie de ideas iniciales sobre derechos humanos y cómo el concepto de derechos digitales es lo mismo que los derechos humanos, pero trasladado al espacio digital, a los entornos de lo digital. No son distintos, son la forma de entenderlos en estos espacios. Sí suponen que hay que crear regulación específica, pero no son como una clase distinta de derechos que hay que inventarnos y que son diferentes de los que ya tenemos en nuestra vida cotidiana. Son los mismos en estos espacios. ¿Hasta ahí alguna duda, queja, observación, pregunta? No, todo bien. Muchas gracias. Pues me sigo. De nuevo no voy a leer todo lo que está en estas diapositivas. Ojalá lo puedan revisar y luego seguir navegando conforme les interese. Los derechos humanos son una serie de principios jurídicos que los estados van adoptando y que se preocupan en hacer que se armonicen más bien, se preocupan porque las leyes locales queden armonizadas con este principio. Y tenemos muchos años, desde la mitad del siglo XX, viendo cómo los estados avanzan, luego retroceden un poco o retroceden bastante en el modo en que van aplicando los principios de derechos humanos en sus leyes. Es muy interesante ver cómo México lo ha conseguido y ya decía yo, el primer título de nuestra Constitución entero es un bonito ejemplo del esfuerzo que ha hecho nuestro país por adoptar los derechos humanos como el enfoque central de sus marcos normativos, pues, ¿no? La verdad es que una de las formas de entenderlo es acudir a las fuentes, que son estas convenciones, estos acuerdos internacionales, que luego inspiran a cada estado a construir sus propias normatividades o a ajustar su propia normatividad. El primero, por derecho de antigüedad, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un convenio posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. Se está acercando a los 80 años de edad. Sigue siendo una fuente muy importante para entender estos temas. Y no sé si les suena el concepto artículo 19, ¿qué organización se llama así? Bueno, el artículo 19 de este texto que ha inspirado muchísimas normatividades en el mundo, habla precisamente de la libertad de expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión e inspira muchísimos principios de derechos humanos en normatividades locales y nacionales. No lo voy a leer completo el artículo, de hecho, bueno, este sí es el texto completo, pero acá adelante les pongo otro documento que es una convención internacional muy importante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este es del 76, por cierto, previo a la reforma del Estado y Política de México en el 77, que fue muy importante. Y también tiene un artículo 19 que habla de libertad de expresión. Aparte de postular que cualquiera de nosotros, de nosotras, tiene derecho a la libertad de expresión y de empezar a definirlo, en realidad su párrafo número 1 dice que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Es mucho más largo este artículo, no lo voy a leer completo y no se los voy a poner completo aquí. Ojalá lo puedan revisar más adelante. Hay otro texto, otra convención internacional muy importante para el tema de los derechos digitales y la libertad de expresión, es nuestra convención del continente sobre derechos humanos. Aquí no está en el artículo 19, sino que cayó en el artículo 13, habla sobre libertad de pensamiento y de expresión, y pues define nuestro derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Y agrega un atributo que es interesante ahí al final de este párrafo 1, que sea
sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y esa es la parte en donde empieza a conectarse con el tema de que en la medida en que se desarrollan plataformas digitales en donde nos comunicamos, en donde podemos opinar y participar, o en donde buscamos información, el principio, este derecho humano que llamamos libertad de expresión y de derecho a la información, sigue tan vigente como en el espacio físico. ¿Cómo? Perdón. No, ¿verdad? No era ni pregunta ni observación. Otra cosa muy importante que dice la Convención Americana, que rige, por supuesto, para nuestro continente, es que el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeto a censura previa. Es un derecho humano interesantísimo, el que llamamos libertad de expresión, porque es muy difícil de discutir. Tenemos por ahí ¿cómo lo llamaríamos? La idea fija de que los derechos humanos se pueden definir de la siguiente manera. Tu libertad termina donde empieza la mía. Pues es un buen principio, pero es mucho más sofisticado y más complejo que eso, y con la libertad de expresión se vuelve mucho más interesante. La Convención Internacional en el mundo jurídico establece que la libertad de expresión no se puede censurar previamente. No puedes cancelar ningún discurso previamente a que sea pronunciado, sino que más bien puedes sujetar a las personas a responsabilidades por lo que hayan expresado. A mí me encanta el tema, me parece súper interesante y ha dado lugar a acontecimientos realmente controvertidos y polémicos, muy difíciles de entender, grupos que nos parecen incluso odiosos, que se manifiestan en la esfera pública, a los que no les podemos prohibir desde antes que se manifiesten, sino que más bien les tenemos que recordar que se han de hacer responsables de sus expresiones, pues, ¿no? Pero bueno, la idea es que si trasladamos esto a Internet, no nos pueden censurar previamente por lo que hagamos o digamos o expresemos, sino de forma ulterior, cuando ya lo hayamos dicho, según aquellas cosas que estén previstas en las leyes. Esto es libertad de expresión, uno de los derechos humanos más complejos y más interesantes que hay que pensar, y de él provienen muchísimas otras ideas bien importantes que se pueden aplicar a los entornos digitales, pues, ¿no? En nuestra Constitución está en el artículo 6º, ay, no sé por qué no le puse ahí que también el 7º, pero por lo pronto el 6º establece la obligación del Estado de garantizar nuestro derecho de acceso a la información, y este derecho incluye naturalmente los entornos digitales, explícitamente Internet. En el 7º también hay muchos principios muy importantes, hay un principio muy importante respecto de la libertad de expresión, pero otro que se vuelve bien interesante es el artículo 16, en donde una de las reformas de este siglo nos permitió gozar del derecho de protección al uso de nuestros datos personales, y entonces ahí se va configurando un marco más interesante para que usemos las plataformas digitales de forma protegida. Por ejemplo, en los últimos años, en el 2010 y en el 2017, se emitieron 2 leyes federales de protección de datos personales que han merecido mucha discusión, entiendo que bastante reforma, ustedes han de saber más que yo de este tema, que son las leyes de protección de datos personales. La primera, que son los datos que tienen las empresas, los particulares de nosotras y nosotros, y la segunda, más reciente, la que tiene que ver con los órganos de gobierno y todos los sujetos obligados por la legislación de derecho de acceso a la información, pues, ¿no? De nuevo, no leeré todos los puntitos que están allí, pero esta legislación en concreto ha dado pie a muchos cambios en nuestro país al respecto de cómo pensamos la protección de nuestra privacidad. Son súper importantes pensar estos documentos que seguramente van a merecer muchos cambios en los próximos años, pues, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay dos casos en donde el gobierno mexicano y la sociedad mexicana se ha puesto de acuerdo para empezar a emitir algunos principios de cumplimiento de los derechos humanos en los entornos digitales. Y a mí me gustaría hacer una pausa muy concretita, es un paréntesis muy específico, porque el INAI, que durante muchos años fue el organismo del gobierno mexicano encargado de supervisar que se cumplieran las leyes de protección de nuestros datos, también hizo mucho esfuerzo por hacer educación y formación en el uso adecuado de los datos,
tanto para quienes podrían usarlos, como los entes privados y de gobierno, como entre quienes somos ciudadanas y ciudadanos. En particular, todavía hace un par de años, en el 2023, estaba informando de forma muy interesante sobre un documento que emitieron, que es esencialmente divulgatorio, que se llama la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Es súper interesante, aunque es nada más un documento de recomendaciones, digamos. Es bien interesante porque lista esto, buenas prácticas acerca de cómo en los entornos digitales deberíamos pensar los derechos específicos de las personas, es decir, los derechos humanos. Como ven en la presentación, les dejo una liga al PDF de este documento, ¿no? Es un documento muy, muy sencillo, no se crean que es un documento complejísimo, lo que más bien es un listado de algunos derechos que vale la pena pensar. De nuevo, no los voy a leer todos, si ya se aburrieron, les voy a aburrir todavía más, pero diría, por ejemplo, fíjense en el listado tan largo de derechos de libertades en el entorno digital, en donde se tendría que pensar que si usamos alguna especie de seudónimo, tenemos derecho de hacerlo, en donde se pide que pensemos que hay algunas actividades en las cuales los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a que no nos identifiquen, no nos localicen o no se levante un perfil de nuestras personas, pues, ¿no? Hay varios derechos de igualdad jurídica. Por ejemplo, se postula el derecho al ocio y el entretenimiento en los entornos digitales. Es un derecho también. Por supuesto, la protección de datos personales y la seguridad. Vean todos los puntitos que este documento del INAI enlistaba ahí como ejemplos de cómo pensar la seguridad y la protección de los datos personales. También se postula la necesidad de que se protejan nuestros derechos y se garanticen nuestros derechos a participar en el debate democrático. Aquí hay otros tantos derechos laborales, son súper interesantes. No sé si se acuerdan, pero hubo una pandemia en 2020 y nos vimos obligados a trabajar desde nuestras casas y pues nos metimos en muchas discusiones con nuestros patrones y jefes al respecto de cómo íbamos a seguir trabajando con nuestras computadoras, nuestros recursos, nuestras conexiones a Internet. Pues hay una discusión ahí abierta al respecto de cómo pensar nuestro derecho al trabajo remoto, ¿no? O, por ejemplo, a que nos vigilen con cámaras dentro de nuestros espacios de trabajo. No es que esté mal o esté bien, es que hay que discutir cómo lo hacemos. No es lo mismo pensar en los derechos de cualquier persona que pensar en derechos de personas que están en situación más vulnerable, por ejemplo, las niñas, los niños y las personas adolescentes o quienes pertenecen a pueblos originarios. Hay un capítulo de esta carta en el que francamente yo todavía me falta entender un montón de cosas que son los neuroderechos, derechos que tienen que ver pues con nuestros datos neuronales y con los perfiles de nuestros cerebros. También están previstos ahí en esta carta del INAI. Uno que seguramente les llama la atención si están enteradas de la existencia de ChatGPT y todos estos robots, o si usan Google, por ejemplo, si mandan correos electrónicos, que es la inteligencia artificial. No toda la inteligencia artificial es generativa, y todo el tiempo cuando usamos plataformas digitales que tienen alguna especie de herramienta o instrumento basada en inteligencia artificial, estamos regalando nuestros datos a quienes son dueños de esas tecnologías. Entonces, también hay un derecho que obliga a las entidades privadas y públicas a pensar éticamente el uso de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, el derecho a que se piensen medios de defensa y de protección a las víctimas de delitos en los entornos digitales. No me parece que estos sean los únicos ni la mejor definición, pero creo que es un muy buen esfuerzo este documento del INAI que publicó en 2023, lo venía trabajando desde años antes, para pensar los derechos digitales. Me parecen súper interesantes. Evelyn Morán, la escuchamos. Oye, una consulta. ¿A qué se refiere con derechos de herencia digital? Que tus datos en ciertas condiciones puedan ser pasados a personas a las que tú escoges, a las que tú señalas. Por ejemplo, en el caso de fallecimiento de una persona, no sé, mi primera red social fue Facebook, que si yo fallezco, sean personas señaladas por mí quienes puedan acceder a la información que quedó en mi cuenta, por ejemplo. ¿Y eso en dónde se deja escrito o cómo? Pues para empezar es un servicio de las empresas, si lo ofrecen. Hay empresas de redes sociales que no lo hacen. Entonces, una de las demandas
desde el enfoque de derechos humanos es quién va a lucrar o a sacar provecho o a decidir que simplemente se anulan tus datos una vez que falleces. Lo tendría que hacer alguien y tú tendrías en principio que tener el derecho de señalar a quien goce de ese beneficio o a quien se ocupe de esa responsabilidad. No es como que, volviendo a mi ejemplo, Facebook pueda decidir que a partir de entonces mis datos ya son objeto de lucro o que simplemente se anulan. Por supuesto, no está lo suficientemente regulado y es una de las cosas pendientes que aparecen allí, pues, ¿no? Gracias. Gracias, Evelyn. Hasta hay algunos principios de fuentes para pensar los derechos digitales, son listados, pues yo creo que van creciendo y cambiando con el tiempo. Y les recomiendo mucho que conozcan esta Carta de Derechos del INAI. En la presentación tendrán la liga, pero además es muy fácil de googlear. De nuevo, no porque me parezca que sea la única buena fuente, sino porque me parece que es muy entera, pues, ¿no? Y nos hace pensar, ustedes que están en el Senado seguramente participarán de estas discusiones, cuándo vamos a legislar sobre esta clase de principios y cuáles son más urgentes que otros, o si son otros, o si son todos igualmente urgentes. Entonces, voy a pasar a una parte que por supuesto es la que más nos apura a quienes vemos estos asuntos desde la academia, o como un servidor quienes los hemos visto desde el periodismo, que son pues los desafíos que supone pensar los derechos digitales para nuestras sociedades, ¿no? Y más que plantear críticas a un gobierno o todos los gobiernos mexicanos en particular, a mí lo que me interesa es que quede claro pues cuán complejo es que cuando pensamos en derechos digitales, naturalmente, orgánicamente, lo primero que decimos es que falta un montón de regulación, pues, ¿no? En un país como México. Entonces, les quiero invitar a que consideren que, pues sí, la respuesta es, nos falta un montón y en una de esas no lo conseguimos dentro de poco tiempo, pero, digamos, la ventaja del enfoque de derechos humanos es que nos da un horizonte bien clarito. En el centro de cualquier decisión tendría que estar la persona, cada individuo, cada ser humano, tan solo por ser humano, pues, ¿no? Pues bueno, este es un listado de algunos desafíos que por supuesto me parecen discutibles, pero que pues nos hemos encontrado en la literatura internacional y que se pueden referir al Estado mexicano igual que a cualquier Estado. Primero, y este es súper complejo, o digamos es el enfoque global, la garantía de la libertad de expresión y del derecho a la información también en los entornos digitales. Es una fuente de discusiones muy interesante, pero tiene que ver con que cualquiera no solamente pueda publicar un comentario en Facebook, pues, ¿no? Sino, ahorita veremos que implica muchísimos otros derechos. No tener acceso a Internet ya limita tu derecho a la información y tu libertad de expresión en los entornos digitales. Entonces, se vuelve sofisticado cuando lo vas pensando así. Legislar, por supuesto, sobre derechos digitales con enfoque de derechos humanos. No perder de vista algunos que son particularmente urgentes en nuestro país por lo que ha vivido nuestro México en este siglo, que es proteger la privacidad y la intimidad de las personas, y ya vimos que hay una serie de primeros esfuerzos en la protección de los datos personales. Y una cosa que no parece natural cuando pensamos desde el enfoque de derechos humanos, inmediatamente flota, pues, ¿no? Se pone de relieve, que es que no podemos considerar que los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos están suficientemente cumplidos si hay quienes no tienen el mismo acceso que los demás y las demás a las plataformas digitales. Tan solo el acceso a las tecnologías de información y comunicación supone ya una discusión sobre si se están cumpliendo o no los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Al concepto de la diferencia entre la capacidad que unos tenemos y otros no tienen de acceder a estas plataformas, lo conocemos como brecha digital y lo podemos observar desde un montón de lados. Les propongo este. Estos son los datos de la encuesta de, no me acuerdo de toda la sigla, es Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares. Es una encuesta que levanta el INEGI. Una de sus versiones más recientes es del 2022. Y entonces ahí pone que poquito más del 78% de los mexicanos que tienen de 6 años en adelante pudo usar Internet a lo largo del año 2022. Entonces, está muy bien, es un porcentaje alto. Pero eso significa que poquito más de 21% de los mexicanos, 1 de cada 5, no usó Internet en 2022.
No sabemos si tiene prohibido el acceso, si simplemente no tiene conexiones de internet cerca, pero es un dato sobre la brecha digital, pues, ¿no? Otro es que 68%, otra vez es un buen número, muy interesante, de los hogares en nuestro país tuvo acceso a internet en ese año, o eso decían pues las personas encuestadas. Pero de nuevo, eso significa que 31%, uno de cada 3 hogares mexicanos más o menos, no tuvo acceso a internet. Cuando pensamos en datos como estos, lo de la brecha digital se vuelve un poquito más urgente porque nos damos cuenta de que efectivamente hay mexicanas y hay mexicanos que no tienen el mismo acceso que las que estamos aquí conectadas a Webex en este momento, pues, ¿no? Un dato que siempre nos brinca en los últimos años al respecto de cómo usamos Internet en el mundo y particularmente en México es que todo el mundo básicamente tiene un teléfono inteligente, un smartphone, pues, ¿no? De hecho, un smartphone es el medio más frecuente de conexión a Internet entre mexicanas y mexicanos. Yo preguntaría si todas y todas nos sentimos con suficiente capacitación, educación y prevención para navegar por Internet, aunque sea desde nuestros celulares. Todos los que hemos usado TikTok o Instagram o WhatsApp o YouTube desde nuestro celular, o que hemos hecho búsquedas o hemos abierto el correo electrónico, ahí valdría la pena que lo pensáramos, ¿no? Si tenemos educación suficiente para usar un dispositivo de este tipo. Entonces, bueno, esos son algunos datos de esta otra dimensión que flota cuando pensamos en derechos humanos en relación con los entornos digitales, que es que no todo el mundo tiene el mismo nivel de acceso, tiene la misma información, tiene las mismas facultades para usar estas plataformas y estas tecnologías, pues, ¿no? Aquí listo algunos retos que salen tan simplemente de la lectura de aquellos principios que les mostraba de la Organización de las Naciones Unidas. La noción de que si se cumplen nuestros derechos humanos en los entornos digitales, entonces podemos participar en un debate público inclusivo, abierto, plural y seguro. Así deberíamos hacerlo en el espacio regular, en el espacio físico. Eso supone, por ejemplo, que protejamos a quienes producen información que nos permite participar en el debate. Por ejemplo, a periodistas y a quienes ahora llamamos creadores de contenido. Pero luego, en un país como México, esto no está resuelto, se vuelve bien interesante discutir quiénes pueden ser llamadas y llamados periodistas, quiénes son periodistas profesionales y por lo tanto gozarían de protección. Si yo les pidiera que lo discutiéramos, hoy no terminaríamos. La pregunta se la hago a quienes estudian acá la licenciatura en periodismo es, ¿cualquier creador de contenido es un periodista? Y más que señalar con ambiente de discriminación de no, un periodista tiene que hacer estas cosas y no es lo mismo que un TikToker, por supuesto que el debate no se acaba allí, es mucho más sofisticado que eso, pues, ¿no? Pero supone que si queremos tener un debate vivo, activo, respetuoso, inclusivo, pues entonces accedemos a información de calidad y las personas que nos proveen esa información de calidad están protegidas, protegidos para hacer su trabajo. ¿A quién protegemos? Desde ya yo les pediría a ustedes que trabajan en el Senado que revisen cómo están funcionando los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país, porque se van a encontrar con cosas bien interesantes a escala federal y luego en los estados, pues, ¿no? Otra, el fomento de un debate seguro e informado, pues, ¿no? Todos nos hemos enfrentado, que probablemente a ustedes les ha tocado tener que lidiar con discursos de odio en plataformas digitales. ¿Cómo le hacemos para regularlos? ¿Callamos simplemente a quienes vienen a tirar hate a nuestros foros? ¿O hay otras formas de pensar una regulación adecuada para esto en nuestro país? ¿Cómo regulamos los insultos, las calumnias, las injurias o abiertamente la difamación en estas plataformas tan concretas que son las redes sociales y que no son todo Internet, no son los únicos espacios en donde participamos? De nuevo, estas cosas no solo yo no las tengo resueltas, en todos lados del mundo se están discutiendo en este momento, pues, ¿no? Otro par. ¿Cómo garantizamos que un gobierno como el mexicano o los gobiernos locales pueden defender la intimidad y la privacidad de las personas en un entorno en donde son tan vulnerables y cada vez se habla más de cómo nos protegemos, cómo garantizamos la seguridad nuestra como individuos, como personas, cuando estamos en Internet, pero también cuando participamos en una organización laboral, en una empresa o en un órgano de gobierno? ¿Cómo transparentamos las tareas de vigilancia que en algún momento tendrán que hacer los gobiernos, tanto los locales como el federal? Ustedes saben que esa discusión es muy compleja en México en los últimos años.
cómo pensamos las tecnologías de identificación que están basadas en dispositivos digitales. Por ejemplo, las tecnologías de datos biométricos o las faciales. Quienes han viajado en avión últimamente se dan cuenta de que ya te están tomando huellas digitales desde hace unos años y que incluso en algunos lugares, como cuando te dan el pasaporte, hay medición del iris, pues, ¿no? De nuestros ojos, que es un rasgo biométrico muy importante. Pues yo no lo tengo resuelto, pero les digo, si piensas en derechos humanos y te das cuenta de que por ahí pasa también nuestra convivencia en el espacio público, pues entonces se convierte en una discusión importante. Por supuesto, ¿cómo regulamos contenidos? Y aquí yo diría, la primera idea que todos y todas tenemos cuando entramos a Internet es, por ejemplo, cómo protegemos a las personas menores de edad de entrar en contacto con contenidos de pornografía, de odio, de violencia y cosas por el estilo. Pero es tan sencillo como preguntarse quién filtra los contenidos sospechosos. ¿A quién le damos el poder de decidir cuáles contenidos sí son seguros y cuáles no? Porque así como decide que algún contenido violento no debe ser dado a conocer, también podría decidir que ciertas opiniones de ciertas personas no merecen ser dadas a conocer. Y ahí se pone más espinoso el asunto, pues, ¿no? Hay esta serie de conceptos que tienen que ver, gracias Adrián, que tienen que ver con la desinformación. En inglés lo llaman malinformation y misinformation y son niveles distintos de usar la información para producir o confusión o errores o modelar las opiniones de las personas. La forma más antigua de esto se llama propaganda, pues, ¿no? ¿Cómo construimos normatividad para esta clase de cosas? Yo no lo tengo resuelto. Hay organizaciones como Artículo 19, por supuesto, que están haciendo propuestas muy interesantes en el mundo y en México para esta clase de datos. Les platicaba al principio de esta charla que en febrero de 2024, con Artículo 19 acá en el ITESO, participamos en un seminario sobre cómo se agrede y cómo se limita la acción de quienes son periodistas y voces críticas en toda nuestra región, en América Latina. Y entonces platicaban mucho quienes vinieron a hacer ponencias sobre los nuevos métodos para aplicar la censura. No hace falta que un gobierno mande callar a un periodista, a un activista, sino que a veces es suficiente con desconectarle internet donde anda. Hay una manifestación y las personas ahí están convocando desde su celular, vengan a tal lugar en donde estamos reunidos para protestar, y ahí simplemente se desconecta internet con tecnologías que son relativamente fáciles de usar para los gobiernos. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Cómo regulamos que los gobiernos lo hagan? Chile, Colombia, por ejemplo, son dos países que le han entrado a esa discusión en los últimos años de modo muy interesante. Entonces, no hace falta mandar callar a una voz disidente, basta con desconectarla de internet. Y eso tiene que ver con cómo se limita nuestro derecho humano a acceder a información de calidad. Si no tenemos periodistas que puedan hacerla circular, pues cómo accedemos a esa información. Y por supuesto, un concepto central para pensar los derechos digitales, que es la neutralidad de la red. Y tiene que ver con la garantía de que ningún actor que participe en propiciar que podamos usar Internet, desde quienes nos dicen que se puede y no se puede publicar, hasta quienes ponen los cables para que nos conectemos desde un poste a la señal de Wi-Fi, no intervengan y no discriminen a quienes participamos en estas tecnologías. Pero entonces no nada más son gobiernos, sino también los proveedores de Internet. No nada más son las empresas que son dueñas de las redes sociales, sino también, voy a decir nombres, espero que no haya bronca, AT&T, Telmex, Movistar, Telefónica, todas las empresas que nos ponen internet también deberían participar de un pacto por la neutralidad de la red para que podamos cumplir nuestro derecho de participar libremente en esos entornos, pues, ¿no? Ahí me interesa meter el factor de las empresas, de los entes privados que participan de la construcción de los entornos digitales y que por supuesto están compitiendo pues porque le paguemos a una empresa y no a otra por el derecho de acceder a Internet o por un mejor servicio con más megas para descargar información y cosas por el estilo. Si el centro de sus decisiones va a ser la competencia económica y comercial, pues tienen todo el derecho del mundo, pero tendrían que poner al centro de los criterios de su trabajo los derechos de las personas a participar en esas tecnologías, es decir, nuestros derechos digitales, pues, ¿no? Y de nuevo, ahí hay un montón de cosas
en donde tenemos mucha chamba pendiente de regulación en nuestro país. Veo que llevamos 55 minutos y a mí me falta un montón, así que me voy a apresurar. ¿Nadie se está muriendo de aburrimiento en este momento o ya murió alguien de aburrimiento? ¿Todos estamos bien? Sí, todo Super. bien. Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Sí, perdón, hablo demasiado y no me modero, pero les prometo que ya lo voy a intentar. Hablaba pues de las entidades privadas. Creo que pues a mí la parte que más me interesa, porque por acá en Guadalajara trabajo con estudiantes de periodismo y de comunicación de licenciaturas y de maestría, y una de las cosas con las que más platicamos es quiénes son los dueños de las tecnologías digitales y de las plataformas digitales. De nuevo, siento como que la mayoría de las personas en este momento del mundo piensa en plataformas digitales al conectarse desde su celular a su Face, a su Insta, a su TikTok y WhatsApp, y como que no se da cuenta de que al bajar un acta de nacimiento desde el sitio del gobierno mexicano, o al pagar la tenencia, o al comprar en Amazon y hacer al mandar un correo electrónico, estamos participando pues de una industria muy compleja cuyos principios de trabajo tendrían que ir más allá de solo el rollo de comercio. Esto que dice Marcela, por ejemplo, es que cambia mucho la noción cuando piensas cuáles son las obligaciones del entorno público cuando lo trasladamos al entorno digital, si vamos más allá del derecho de las empresas que nos ponen Internet a competir entre ellas. Hoy por hoy, el problema es que Internet es una tecnología y un mundo tecnológico que va mucho más allá de las soberanías de los estados-nación. Y eso es un problema que nos tiene pensando muchísimo en todos los lugares del mundo y en cada pequeña ciudad de este país, pues, ¿no? Es mucho más compleja que lo que teníamos entendido que se organizaba el mundo social a través de los estados-nación. Es tan sencillo como que unas poquitas empresas deciden cómo usamos Internet, cómo navegamos, qué publicamos o no publicamos en Facebook, a qué fuentes de información podemos acceder cuando navegamos en Insta, o cuando nos salen contenidos basura y horripilantes si andamos en la plataforma esta que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X, pues, ¿no? Entonces, para mí el llamado sería a pensar toda esta gran evolución tecnológica, esta gran transformación del mundo, no como un negocio, sino al menos desde acá como servicio público. Les pongo dos ideas. ¿Cuánto están cooperando las empresas proveedoras de Internet, las dueñas de las plataformas digitales, de las redes sociales, con los estados para construir protocolos que permitan que cumplamos nuestros derechos? ¿Cómo se está pensando el futuro de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas o del modo en que se van a explotar los datos masivos que les estamos dejando cada vez que le damos like a un video de gatitos, pues, ¿no? Y que hacemos cosas que son más importantes para nosotros. Y lo que sigue lo pongo en lógica de preguntas porque, de nuevo, no solo no tengo la respuesta, sino que pues, más bien me encantaría oírles a ustedes, pues, ¿no? ¿Cuáles son las empresas dueñas de los cables y los fierros en nuestro país y en el resto del mundo? Todo lo que necesitamos para que exista Internet, ¿son confiables? ¿Tienen compromisos políticos o no? Y esto es un recordatorio de que hay 5 grandes corporaciones en este momento en el planeta que seguramente son dueñas de los datos de Ivette, de Naum, de Marcela, de Eliana y de todas las personas que estamos aquí, de Iván González también. Alphabet, que es dueña de Google, de YouTube, de Gmail, de Drive y de un montón de tecnologías extra. Meta, que como ustedes saben es la dueña de su WhatsApp, de Instagram, de Facebook y de esa cosa que yo todavía no aprendo a utilizar que se llama Threads. Me salen puros contenidos bien feos. Y luego está Amazon, y luego está Apple, y luego está Microsoft. Entre esas 5 concentran el mercado de las plataformas digitales en este momento en el mundo. Y aparte, como saben, está X, antes llamada Twitter, y hay muchas otras empresas, pero esa es muy interesante porque la adquirió un empresario que aparte de dedicarse a la exploración aeronáutica, ahora es consejero, parece que con mucho poder, del gobierno más poderoso del planeta, pues, ¿no? El señor Elon Musk, que trabaja con el señor Donald Trump. Desde hace un par de años, el gobierno de Estados Unidos está peleando con TikTok, que es una red social de propiedad de una empresa china, al parecer ligada al gobierno de China, y entonces Estados Unidos le está pidiendo a TikTok que dé ciertas garantías de que no usa incorrectamente los datos de los estadounidenses cuando navegan por TikTok. O sea, ha sido un pleito jurídico que no está resuelto. Incluso se prohibió TikTok durante algunos días en Estados Unidos ya en un par de etapas.
¿Cómo entendemos esta misma bronca judicial entre la red X y el gobierno de Brasil, que también suspendió el acceso a X el año pasado durante unas semanas allá en su territorio nacional? Cuando pensamos en derecho a la privacidad, yo les pediría que piensen en que hay organizaciones que miden cómo está la salud de Internet en términos de derechos humanos y que dicen que llevamos 14 años cayendo en términos de libertad de Internet en el mundo, que por lo menos se documentó como 25 gobiernos, ellos miden 72 países nada más, cortaron el acceso a Internet, limitaron el acceso de ciertas personas a las redes sociales o de hecho bloquearon algunos sitios web y algunas cuentas de redes sociales en periodos de elecciones, pues, ¿no? Y ya les digo yo que hay muchos casos de cortes de Internet, simplemente apagan la Wi-Fi en zonas en donde quieren moderar la discusión y la conversación, pues, ¿no? Por cierto, en este informe que se llama Freedom of the Net 2024, México está pues por debajo de la mitad, está mal, 61 de 100 países en su ranking, en una calificación que ellos llaman parcialmente libre. Pues alerta ahí para nuestra sociedad. Les pongo ahí la fuente de este informe para que la abran si les parece interesante. Dos ejemplos de cosas, espero que nadie se haya espantado con todo esto, sí es preocupante, pero pues ojalá que nos ocupemos en lugar de que nada más nos preocupemos. Y aquí hay dos ejemplos de cómo entre la organización ciudadana y cierta voluntad gubernamental logramos cosas que todavía hay que seguir trabajando, que no están enteras. La famosa ley Ingrid, que se refiere al asesinato de Ingrid Escamilla, cometido en 2020 por parte de quien había sido su pareja, y cuando ocurrió, pues en la investigación, como sabemos los periodistas que era una práctica muy común en algunas corporaciones policiales, la policía filtró fotos a los medios. Después de mucha discusión y de mucho empuje de organizaciones ciudadanas, se logró una serie de reformas al Código Penal Federal para castigar a quienes difunden imágenes de víctimas de estos delitos, particularmente de feminicidio. Y eso protege, en cierto modo, el derecho a la intimidad de algunas personas. También está la ley Olimpia, que en realidad no es una ley, sino una serie de reformas a las que llamamos de esta manera, que castigan la violencia digital. Por ejemplo, quienes difunden fotos tuyas sin tu consentimiento, sobre todo si provienen de la convivencia íntima que tenías con esa persona, pues, ¿no? Esto es fruto de los esfuerzos particularmente de una activista a la que le debemos mucho en este país, que se llama Olimpia Coral Melo, y que trabajó desde Puebla en este tema. Ya les platicaba yo, me voy más rápido, de este seminario que tuvimos acá en el ITESO en febrero de 2024, que es un lugar donde se discutió este asunto de las censuras indirectas. Ahí les dejo algunas fuentes para que lean. Y un último que tiene que ver con una dimensión que siempre invocan los gobiernos a la hora de que discutimos que hay que seguir regulando Internet y que hay que tomar decisiones para restringir los derechos humanos, que es la seguridad nacional. Siempre la libertad de expresión es una de las primeras víctimas de esta invocación. Hombre, hay un problema de seguridad nacional. Limitamos ciertos aspectos de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Uno siempre se pregunta por qué, y no es que siempre los gobiernos estén abusando de sus facultades. Más bien sería interesante que tuviéramos una regulación, una normatividad, pues justa, segura, interesante, transparente y centrada en derechos humanos. Era una muy buena idea. Aprendimos, por ejemplo, de cómo algunos estados en el mundo vigilaron a sus ciudadanos en la pandemia de COVID. Hay muchos ejemplos de lo que ocurrió en países de Asia muy desarrollados, en donde las personas tienen muchísimo acceso a Internet y a dispositivos digitales, y en donde cuando ibas con tu celular iban monitoreando tu temperatura, y si resulta que se pasaba de cierto nivel, era como una especie de termómetro que llevabas contigo todo el tiempo, te mandaban un aviso. Detectamos que tu temperatura está demasiado alta, mejor vete a tu casa, si no, pues hay un policía a 5 minutos de ti y te puede arrestar, ¿no? Digamos que eso nos parecería muy discutible en nuestro país, pero pues tendríamos que pensar en qué están pasando con esas y con otras tecnologías de vigilancia ciudadana en México y en el resto del mundo. Yo voy a finalizar con subrayando esta idea, que el campo de los derechos digitales está en constante cambio, no está terminado
cómo tenemos que entenderlo. Yo no pretendo saberlo todo. Seguro que dije cosas que ustedes podrían corregir y ampliar tan solo por el espacio en donde trabajan, pero que me parece que sí apelan a algunos principios bien concretos que nos importan a todos y a todas en este país. Primero, que sí nos importa la calidad del debate en nuestro país, que sí nos importa acceder a información de mayor calidad y que cualquier persona en una democracia tenga derecho a participar de ese debate. Segundo, sí nos importa que nuestros gobiernos hagan cada vez más transparentes sus acciones. Y que aunque yo sé que estos asuntos pueden ser materia de debate a escala política, en realidad si los enfocas desde la lógica de derechos humanos, hay un nivel en donde no viene al caso de qué color eres o por qué partido votas. La persona está al centro y tenemos derecho de acceder de forma transparente a explicaciones y a información del trabajo que hace nuestro gobierno. Luego, esto tan complicado de cómo le vamos a pedir cuentas y vamos a lograr que las entidades privadas, que las empresas colaboren con el debate público informado y con la transparencia de los derechos relativa a nuestros derechos digitales, pues, ¿no? Finalmente, esta es la que me parece más importante de todas. Bueno, pues son dos en realidad. ¿Cómo involucramos a las ciudadanas y los ciudadanos y cómo nos educamos en relación con nuestros derechos digitales y en relación con los derechos humanos, para que seamos nosotras y nosotros quienes empiecen a defender, a reclamar la protección y la garantía de todos estos asuntos? Estas conversaciones son una ocasión excelente para criticar a nuestros gobiernos y a nuestros representantes y a nuestros partidos y etcétera, etcétera. Pero yo digo, aunque eso es muy necesario y estaría padre que lo pudiéramos hacer con seguridad y con respeto, a mí me parece que tendríamos que empezar por la educación de ciudadanas y ciudadanos en este tema. Y ya les digo yo que desde niñas, desde niños, estamos usando celular. Todos ustedes conocen a gente que tiene hijas e hijos que les ponen la tableta en la mano para que se estén en paz, pues, ¿no? Pues yo sé que la enorme mayoría de los papás y las mamás vigilan que sus hijos no se metan a sitios web peligrosos, pero, hombre, tener tan solo acceso a un dispositivo conectado a Internet ya cambia el modo en que participamos en la vida pública. Ahí es donde tendríamos que tener claro que es tan importante educar a las ciudadanas y a los ciudadanos desde que somos niñas y niños en cuáles son nuestros derechos digitales y qué vamos a poder hacer para protegerlos. Ya les dejo algunas referencias. Me permitió la gente que me convocó a esta conversación ahí poner ese artículo que publicamos el año pasado en la revista Análisis Plural acá en Guadalajara, que es el cuarto en este listado. Pues escribí sobre el tema de cómo los derechos humanos también son un reto para nuestros estados en temas de inteligencia artificial. Si ese hubiera sido el objeto de la conversación, hoy no acabábamos, no hay manera de restringirlo a 2 horas. La inteligencia artificial sigue siendo ahorita un campo enorme de problematización y de discusión. Y les recomiendo particularmente estos 2 sitios web. El primero es de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que es una organización con sede en México, súper interesante, que está haciendo un trabajo muy padre para pensar los derechos digitales desde nuestro país. Y la segunda es una publicación de una organización de escala latinoamericana que se llama Derechos Digitales y que publica artículos muy interesantes para pensar estos temas. Yo le dejo hasta aquí, espero que no haya sido exageradamente aburrido, tan solo poquito aburrido, y ahí en la presentación tendrán mi correo electrónico por si gustan que sigamos la conversación. Me encantará que podamos platicar más sobre estos temas. Muchísimas gracias por poner la atención y pues estoy a la orden si quieren que sigamos platicando. Sí, yo te pediría que podamos abrir la conversación ahorita, en razón de tu presentación, que hagamos un pequeño receso de unos 5 minutitos y que pudieran ellos tomar algo, descansar, una agüita, para que podamos abrir la conversación ahorita contigo de lo que fue tu presentación. Habrá algunas preguntas relacionadas. Alguien te pidió si pudieras compartir el enlace de la liga del INAI de la Carta de Derechos. A mí, yo particularmente me interesaría que pudieras extenderte en el tema de la Carta de Derechos. Nosotros en nuestro plan de trabajo de la comisión
pusimos como una de nuestras intereses que en la legislación que se cree sobre derechos digitales, y a mí me gustaría también que pudieras ampliarnos sobre cuáles son los contenidos que tendría que tener una legislación en materia de derechos digitales, porque ahí nosotros queremos meter la Carta Mexicana de Derechos Digitales en pues asimilación a la Carta Española que existe de derechos digitales y a otros países que han logrado tener cartas de derechos digitales, y a los gustaría mucho tener una propuesta que se incluya de los derechos digitales que tendríamos que tener regulados y nuestra Carta Mexicana. Súper. Mientras, no sé, son las 10:11, si nos vemos otra vez en unos, ¿qué será? A las 10:20 para poder abrir la conversación y cerrar este módulo a las 11 de la mañana. Perfecto. Pues nos vemos en 10 minutos entonces. Sí, muchas gracias. Hola, hola. Perdón, no vi dónde levantar la mano. ¿Puedo hacer una breve intervención? Yo aquí sigo. Perdón, yo aquí sigo. Vamos a hacer un descanso. A las 10:20 nos vamos a reencontrar para que puedan ahí ya abrirse la conversación para poder Súper, hablar de la presentación y de lo que en ese momento tuvieran ustedes dudas súper, o muchísimas gracias. comentarios. Entonces, 10:20 nos encontramos. Gracias.
Muy bien, pues regresamos. Tampoco encuentro bien dónde está la manita, pero aquí está. En la parte de abajo, donde dice compartir, hay una manita que dice levantar la mano y ahí se puede levantar la mano. Entonces, bueno, además de lo que yo te preguntaba, Iván, estaba también Juan Martín Pérez García que quería participar. Pues en el orden que ustedes digan, Eliana, no sé si cada quien abre el micrófono y le Pues damos escuchando. adelante. Ujú. Adelante, yo ya hice mi pregunta. Entonces, Juan. Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias por compartirnos todo este recorrido muy bueno. Complementé hace un ratito y también sugerir agregar la perspectiva de infancia en este tema. Hay una observación general que trabajamos con el Comité de Derechos del Niño sobre los derechos de niños y niñas en el entorno digital, que además por su rango de edad requieren una protección internacional reforzada. Y hay muchos debates sobre ello y material que me permitiré compartir con todas y todos durante este curso, que felicito además su realización. Y bueno, complementaría con otro tema vinculado con lo que tú nos has planteado. O sea, claramente tenemos un marco normativo y tenemos un montón de cosas muy interesantes, pero mi duda, y que obviamente tú lo colocaste un poco en los retos, es cómo logramos que esto pues tenga un anclaje en términos de la institucionalidad y de el propio Estado. Y quizás el tema mayor es que nada de lo que podamos hacer en derechos digitales, desde el punto de vista, puede darse en un carácter local, porque esto tiene un carácter global de alguna forma, que es lo que se ha señalado como una gobernanza global hacia las que tú identificaste y otros también han señalado de las grandes empresas que tienen nuestros datos y todo lo que se está generando ahí. Entonces, puntualmente me gustaría cómo las y los ciudadanos y cómo junto con, en este caso, el Poder Legislativo, podríamos tener una base inicial de discusión en el país sin perspectiva de lo global, para no imaginarnos que el crear una ley en México pues va a garantizar que esto suceda, porque esto lo han hecho otros países, lo está debatiendo, bueno, no sé por mencionar ahorita Australia con los derechos de niños y niñas, pero al final esto es una acción muy específica de un país, pero no puede resolver la globalidad con un VPN o con otras formas de saltarte los controles nacionales. Espero haberme explicado y gracias por pues la muy buena exposición. Gracias. Pues si no les molesta, contesto primero a Juan Martín porque lo acaba de plantear y ahorita voy, Eliana, con lo que usted planteaba hace un minuto. Juan Martín, pues para mí quienes han trabajado con organizaciones internacionales que han producido documentos como estas observaciones generales, en realidad son a quienes me encantaría escuchar. Trato de responder desde donde he leído que está ocurriendo en otros lados, particularmente en la Unión Europea, me parece que hay, y en Australia, por supuesto, pero particularmente en la Unión Europea, en donde recientemente hay una primera especie de ley sobre inteligencia artificial que les ha llevado muchos años y que ha sido, por un lado, muy aplaudida y por otro lado, muy criticada porque, dicen sus críticos, llega tarde y todavía está muy incompleta. Entonces yo diría, ciertamente hay una primera dimensión de la normatividad que pues tenemos pendiente, que es federal, que es a escala nacional, y que tiene que ver con la concreción, yo diría, de lo que la Constitución ya señala. Para mí, por eso el enfoque de derechos humanos es tan útil. Nuestra Constitución ya nos dice cuáles son los principios que tendríamos que atender para su concreción en regulaciones concretas, pues, en regulaciones específicas, quiero decir. Y tiene que ver con libertad de expresión, derecho a la información y protección de la privacidad de las personas. En la medida en que procedamos a partir de lo que nuestros artículos 6, 7, 16, por ejemplo, ya nos dicen, yo creo que ahí tenemos un principio. Pero yo no sé, Juan Martín, usted debe saber más que yo de esto. Sí me parece que hay asuntos que tienen que ver con el fuero con las facultades de los estados e incluso de los municipios. A ver si no digo una tontería, porque hay principios de ciberseguridad que suponen la persecución de delitos del fuero común, y aunque lo tiene que hacer una corporación que en este momento es federal, la Policía Cibernética, a partir del trabajo de la Secretaría de Seguridad Federal, pues seguramente en algún momento involucrará a policías o a corporaciones locales, pues, ¿no?
particularmente, diría yo, a fiscalías locales, a ministerios públicos del fuero común. Yo sé que usted lo que está preguntando es cómo concretamos. Pues para mí lo que tendría que ocurrir es un debate amplio que involucre a muchas organizaciones ciudadanas, y lo digo con todo el respeto para las personas que trabajan en organismos tan importantes como el Senado de la República, pero sin distinción de posturas políticas, pues, ¿no? El enfoque de derechos humanos lo primero que pide es pongamos al centro a las personas, no a lo que va a ocurrir en la próxima elección dentro de 3 o dentro de 6 años, pues. Allí creo que tendría que darse un primer límite. Sé que me quedo corto, Juan Martín, con lo que reacciono respecto de lo que usted dice, pero a mí me parece que hay principios que ya nos marcan el caminito, hombre. Tampoco, no es que me parezca sencillo, sé que es complejo, pero tampoco creo que tengamos que inventar el hilo negro en términos de normatividad mexicana, pues, ¿no? Hay caminos ya abiertos, y hace rato decía yo, hay espacios ya de trabajo que nos ponen ejemplos, pues, ¿no? Ley Olimpia, Ley Ingrid son gestos muy concretos de conquistas pequeñas que abren camino para discusiones posteriores. Pues muchas gracias por el comentario, Juan Martín. Yo sé que me quedo corto, pero por ahí empezaría a entrarle a ese tema. Respecto de lo que decía Eliana, la Carta de Derechos Digitales de España, híjole, es un documento bien interesante. No lo quise meter en las referencias de mi presentación, en buena medida porque no lo he estudiado suficiencia, pero hace rato que alguien, no me acuerdo si Mireya o alguien, no me acuerdo cuál era el nombre de la persona, preguntaba sobre el derecho de herencia digital. Pues es que hay justo pequeñas concreciones de la Carta de Derechos Digitales que aprobó España en el 2021, que ya tienen esa provocación para el resto de los estados del mundo. No fueron los primeros que lo hicieron, pero son uno de los primeros gobiernos que concretan otro logro bien interesante, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y sí, es muy interesante. Ahí les puse la liga, y además yo no encontré cómo compartir un archivo, pero no importa, ya se los compartirán por correo. Por lo pronto les puse la liga a la Carta de Derechos de la Persona en el Entorno Digital. Está en el sitio web del Sistema Nacional de Transparencia. Ahí quedaron los archivos. Tienen guardado un PDF de la revista del INAI, en donde viene primero un artículo sobre la carta y luego toda la descripción de los capítulos del documento. Está súper interesante, y aparecen ahí estas cosas que vienen en la Carta de Derechos Digitales de España, cuya liga también les compartí. Efectivamente, como dice Eliana, es un documento que podría provocar una serie de reformas y una serie de gestos bien interesantes. Yo no tengo la menor intención de discutir ninguna bronca política de nuestro país, pero me parece que el INAI, entre muchas otras cosas, estaba haciendo gestos, estaba logrando concretar algunas cosas muy interesantes. Fíjese, Juan Martín, que para mí la Carta de Derechos del INAI podría ser una buena inspiración para empezar a pensarle, ¿no? A los trabajos concretos de normatividad que vienen adelante para México. Diana, no sé si contesté a lo que usted preguntaba, ya no sé si nomás me hice bolas. Sí, perdón, es que ando aquí más bien hecha bolas en mi intento de guardar la Carta de los Derechos, pero hay dos preguntas. A sus órdenes. Hay una pregunta en el chat. Si pudieras ver, una la hace Jonan Jared Castillo. Jonan, si quisieras tomar la palabra para hacer tu pregunta, y luego Héctor Rivera también hace una observación y alguna especie de pregunta. Entonces, si pudiéramos avanzar en estas dos contestaciones. Sí. Hola, buenos días. En la clase de ayer hablábamos acerca de que el Internet debería regularse a nivel internacional, y hace unos momentos se nos hablaba de otras regulaciones que han existido en México, como el tema de la Ley Olimpia. Y en este sentido yo quisiera preguntar cómo podemos avanzar en la regulación a nivel nacional en el tema de los derechos al Internet, específicamente en el rango constitucional.
Muchas gracias, Joan. Yo de orden constitucional sé mucho menos que ustedes, segurísimamente, lo que he estudiado acá como académico y como periodista. A mí me queda muy claro que nuestra Constitución ofrece principios muy concretos, inspirados en más bien, provenientes del enfoque de derechos humanos. Artículo 6º, artículo 7º y artículo 16 me parecen 3 inspiraciones centrales y simplemente desentrañar lo que nos están pidiendo que trabajemos en términos de derecho a la información, libertad de expresión y derechos de protección de los datos de las personas, yo creo que ahí hay 3 tareas para empezar a concretar en legislaciones nacionales y luego, si toca locales, lo que nuestra Constitución ya pide. Creo que tenemos una Constitución, de nuevo, ustedes saben mucho más que yo de esto, entonces disculparán la tontería que yo diga a continuación, pero creo que tenemos una Constitución que es muy robusta y muy ambiciosa, y que en todo caso la tarea está en la concreción, en legislaciones de orden específico, en legislación secundaria. Ahí es donde creo que, con todo respeto, nuestras y nuestros representantes tendrían que darnos excelentes noticias en estas legislaturas, pues, ¿no? En concretar. Y yo diría que legislación, bueno, no legislaciones, sino logros de reforma legislativa como Ley Olimpia y Ley Ingrid, nos recuerdan que hay trabajos muy específicos que tenemos aquí a la mano. El otro día hizo una broma un estudiante de por acá que decía, es que tenemos el balón ya en los 11 pasos, es hora de tirar a gol, pues, ¿no? Más bien lo que tenemos es que concretar lo que la Constitución ya propone. Entonces, por ejemplo, hay uno que creo que pongo ahí porque la Carta de Derechos del INAI lo enlistaba, que es el derecho al olvido, que seguramente lo han discutido en varios espacios. Este derecho que tienes de que tú puedas retirar de cierta plataforma digital los datos que dejaste a la hora de estar navegando y de estar usándolos. Yo no quiero que Google tenga mis datos, pues le pido que borre toda la historia de mi navegación en Gmail, en Drive, en YouTube y todo lo que Alphabet tiene por allí. Pues vamos pensando cómo le hacemos para que el gobierno mexicano pueda conseguir primero legislación y luego un debate amplio sobre en qué medida es pertinente en este momento el derecho al olvido. Pero ya tenemos demandas claras en derecho a la privacidad y en derecho a la intimidad, porque discusiones como Ley Ingrid y Ley Olimpia nos dicen tenemos que lograr legislación que castigue a quienes difunden las imágenes íntimas de nuestra persona. No podemos seguir viviendo en un país donde la gente se pasa los packs de gente desnuda, pues, ¿no? Eso no puede estar ocurriendo. Pues yo daría un voto de, dejemos, eso es una opinión personalísima, dejemos tantito tranquila a la Constitución y más bien vayamos a la legislación secundaria, ahí a ver qué logramos, pues, ¿no? Espero ser útil y no nada más alguien que opina respecto de su comentario, Johan. Muchas gracias por el comentario. Gracias. Y estaba Héctor También Rivera, ¿no? quería preguntar algo. Sí. Anda por ahí Héctor. Héctor Rivera. Héctor. Bueno, Héctor lo que preguntaba o lo que comentaba era que, hablando de los derechos humanos, en especial el derecho a la información, a la libre expresión, entonces, ¿por qué en algunas dependencias se prohíbe la publicación de información de sus redes sociales? Esta pues es ya una opinión que tú pudieras dar de por qué tú piensas que eso sucede. Gracias, Héctor. Tengo la impresión de que a escala laboral, a escala del servicio público, a escala de cómo conviven los funcionarios y los servidores públicos y los servidoras, las personas que trabajan en el servicio público en nuestro país, hace mucha falta, mucha legislación para empezar del orden laboral. Creo que ahí hay una serie de cosas respecto de los derechos laborales de servidoras y servidores públicos que hay que discutir. Ya decía Héctor que no tiene audio. Yo ignoro por qué en algunas dependencias se prohíbe que las personas publiquen información en sus redes sociales e ignoro también cómo se construyen los protocolos internos respecto del uso de las cuentas de redes sociales. Y a mí me parece que esto que señala Héctor es un asunto pendiente súper importante para que discutamos, porque hay derechos de las personas
y hay responsabilidades y obligaciones que limitan la acción de las personas cuando son servidoras públicas. Entonces, conociendo que hay limitaciones y derechos que proteger en el marco del servicio público, yo sí diría, ojalá que ustedes como parte del servicio público piensen y contribuyan a la discusión sobre cuál es el mejor modo en que se debe regular la vida interna de funcionarias, funcionarios y servidoras públicas, pues, ¿no? A mí me parece que hay dependencias en donde es clarísimo que un funcionario o una funcionaria no puede publicar cualquier información. Hay un asunto de protección de la información que está previsto en nuestra Constitución y que luego pasó a las leyes de acceso a la información y que está muy discutido en nuestro país. Pero también hay derechos laborales de las personas que trabajan en esas oficinas que hay que cumplir. Ahora, más allá de mi opinión tan pobre en ese sentido, yo diría el puro tema de qué significa que oficinas de gobierno tengan cuentas de redes sociales, a mí me parece un temazo a discutir, como no tienen una idea. ¿Qué va a pasar el día que, digamos, cierra Facebook, cierra Instagram, cierra TikTok y el Senado se queda sin esas cuentas, ¿no? ¿A dónde se va a ir toda la información que personas como ustedes, cuyo trabajo me merece todo el respeto del mundo, se preocupó por producir, diseñó, pensó, cuidó, protegió? ¿Van a quedar ahí libres para que luego quienes trabajaron en esas redes sociales los utilicen esos datos? ¿O tenemos algún modo de ponerle candado? Que no se nos olvide, pues, que las oficinas de gobierno que abren cuentas de redes sociales están usando un sensacional servicio privado que le pertenece a una empresa para generar una comunicación muy eficiente y que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas seguramente agradecemos, pero que no garantiza al 100% que los gobiernos cumplan con sus obligaciones de darle información pertinente y oportuna a quienes somos ciudadanos. Cualquier día de esto se cae Facebook y si tienes un servicio ciudadano que depende de tu cuenta de Facebook, seas la oficina de gobierno que seas, ahí vas a dejar de cumplir el servicio con tus ciudadanos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no. De nuevo, estamos vinculados con empresas privadas que nos ofrecen un servicio sensacional. Hombre, todos disfrutamos de usar Face y de usar Instagram y de usar YouTube y WhatsApp, pues, ¿no? Pero tendríamos que pensar si esa es la relación que a escala pública, a escala de nuestros gobiernos, queremos tener con las plataformas digitales. Gracias, Héctor, por el comentario. Lamento no poder contestar con mayor precisión a eso. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta, algún comentario? Todavía tenemos tiempo suficiente. Yo les pediría, estamos en el proceso de pasar la lista de los 68 participantes que hay conectados. Entonces, solo pedirles, tenemos ahí los que están conectados, pero no tenemos completo el nombre de Angélica, ni el de Jimena. Algunos sí están completos y de ahí haremos el pase de lista para terminar. El de Karen, tenemos Karen B. Entonces, solo si ponen su nombre. Y alguien ahorita puso algo en el chat, si lo pudieras revisar, Iván, por favor. El comentario de Isai Flores. ¿Qué tipo de acciones se podrían realizar para crear medios digitales sustentables? Ay, adoro esa pregunta. Yo que alguna vez fui periodista, he leído que servicios de redes sociales e incluso la inteligencia artificial consume grandes cantidades de recursos naturales, entre ellos hídricos. Gracias, Isai, por el comentario. Todas las personas que utilizamos algún servicio en la nube, desde los servicios de Google, que son maravillosos, hasta OneDrive, a los servicios de Outlook, Dropbox, todos esos, requieren de servidores gigantescos que son fierros, que existen en físico y que están conectados permanentemente a la energía eléctrica. Para empezar, ahí hay gasto ya de recursos y, por supuesto, contaminación. Pero además está muy pensado, muy discutido, que se trata pues de computadoras, servidores y un montón de aparatos que se calientan. Por lo tanto, hay que disponer de servicios y recursos de enfriamiento para que puedan trabajar sin que se descompongan. La cantidad de agua y de ciertos productos que luego son contaminantes que requiere la operación de esas cosas también es impresionante. Así que sí, cuando nos conectamos a Webex, cuando usamos celulares, cuando estamos conectados a una nube, estamos contribuyendo a
pues al uso de una serie de tecnologías que modifican el modo en que nos relacionamos con nuestro planeta. No hay nada que decir, tendremos que pensar cómo convivir de modo responsable con estas tecnologías para que las usemos de manera responsable, por supuesto. Estoy siendo repetitivo, porque no vamos a dejar de usarlas, pues, ¿no? Yo creo que llegaron para quedarse y han modelado nuestra vida cotidiana de modos muy interesantes. Hay cosas que son muy eficientes, pero modifican cómo nos vinculamos con el planeta. Sí, por supuesto. Y crear medios digitales sustentables, pues es que supone en todos los sentidos, para ciudadanos, para empresas, para periodistas, para activistas, para gobiernos, una serie de responsabilidades muy complejas. Yo honestamente he estudiado muy poco en dónde hay buenas prácticas de uso de la tecnología que implique una relación sustentable con el medio ambiente. Me encantaría saber más, no puedo contestar más, Isai, pero entiendo que simplemente producir protocolos para que en oficinas, por ejemplo en esta universidad o en el Senado de la República, desconectemos nuestros aparatos, no los encendamos sino cuando sea necesario y cosas por el estilo, ya son una pequeñísima cooperación para no abusar, digamos, de los recursos que supone la operación de estos dispositivos. Hay un comentario de Marcela Europa, ahí más adelante, dice: la doctora Claudia anunció recientemente en la mañanera la construcción de un centro de datos en Durango. ¿Consideras que eso puede ser un pasito a favor de la soberanía digital de México? Sí, por supuesto. Insisto, yo creo que en estas discusiones se cruzan y conviven muchísimas voces críticas respecto de las acciones de gobierno. A mí me parece que en la medida en que nuestro gobierno federal y los estatales y municipales puedan darnos garantía de que sus decisiones serán cuestionables, transparentes, que podremos acceder a la información de cómo se toman y cómo se están operando, van a venir muy bien para la convivencia en nuestro país. Pero claro que cualquiera de estos pasos abona a considerar un cierto nivel de soberanía digital. Yo les digo, por mi formación, por mi trabajo como profe de licenciaturas acá en el ITESO, que para mí el punto de partida de una mejor convivencia con estas plataformas y estas tecnologías es la educación y la alfabetización de quienes somos ciudadanas y ciudadanos en estos temas, pues, ¿no? Es fundamental que desde chicas y chicos entendamos qué está pasando con estas tecnologías, quiénes son sus dueñas y sus dueños, qué derechos tenemos, qué responsabilidades tenemos en la convivencia en estas plataformas y estos entornos. Allí creo que hay una forma muy interesante de apuntalar los esfuerzos que está haciendo los gobiernos para lograr la soberanía digital, pues, ¿no? Paulina, adelante, por favor. Paulina Elsa Cepeda. Gracias. Bueno, quisiera primero comentar, bueno, yo soy del movimiento Ley Olimpia y aquí hay varias compañeras más de este movimiento. No solo es un tema de reforma, sino un movimiento político y quisiera compartirles, pues, justo desde nuestra experiencia, cómo hemos mirado el tema legislativo. Si bien nosotras primero empezamos a legislar en las entidades, porque pensábamos que esa era la manera correcta y posteriormente nos fuimos a la legislación federal. Sin embargo, y pienso que es algo muy importante y desde hace algunos años lo hemos venido señalando, es que pues el derecho también está ya en una situación complicada en el tema de la digitalidad. El derecho estaba territorializado y en el ámbito digital pues no hay límites geográficos y hemos señalado desde hace tiempo esta responsabilidad con base en la experiencia que tenemos de la implementación de nuestras reformas. Pues como hay una parte importante desde las plataformas digitales y como lo mencionas en tu presentación, pues el tema de los dueños del Internet,
cómo hacemos desde nuestros estados, pues que sean también responsables, no solo en el delito contra la intimidad sexual, que es el que nosotros hemos logrado tipificar, pero en todos los ámbitos de la digitalidad. Entonces, para nosotras sí es importante hacer este señalamiento de la ausencia de legislaciones que tenemos para que estas plataformas digitales también sean responsables de lo que pasa, porque justo no sabemos pues qué va a pasar, ¿no? O sea, no son personas y no hay esta neutralidad a lo que aspiramos, ¿no? El hecho de que Elon Musk sea Elon Musk y estemos en un gobierno como el de Donald Trump, pues significa algo, ¿no? Entonces, pues sí es importante hacer este señalamiento y compartirles que nosotras iniciamos este movimiento y hemos logrado cosas importantes, pero aquí en el tema de las plataformas es donde hemos tenido pues complicaciones ya principalmente para el acceso a la justicia para las víctimas. Muchas gracias, colega, por esta observación. Creo que la relación que tenemos con las plataformas digitales, esto que señala Paulina, es una de las más complejas. Yo decía muy tímidamente ahí en el documento que les compartí hace un rato en el PowerPoint, su poder y su capacidad de decisión, el modo en que modelan nuestra vida en los entornos digitales, rebasa, creo que una enorme capacidad. Lo voy a decir así, a ver si no exagero, rebasa todas las capacidades de los estados. Su capacidad de acción y de influencia es extraterritorial y va mucho más allá de los estados-nación. Tenemos que conseguir de algún modo una coparticipación entre gobiernos y entidades privadas que luego se va a ver reflejada en cositas como estas, ¿no? ¿Quién filtra, quién modera, quién dice quién puede opinar, quién puede tener una cuenta o no en una plataforma digital? Y por lo tanto, cuando denunciamos tal persona está haciendo un uso violento, perjudicial de una plataforma digital y yo me veo afectada, yo me veo afectado, ¿a quién le estamos pidiendo que nos proteja y que haga cumplir nuestros derechos? Pues, ¿no? Muchas gracias a las personas que conocen Ley Olimpia y que han trabajado en Ley Olimpia. Me parece un ejemplo súper interesante de cómo nuestro país puede lograr cosas interesantes. Y nomás no hay que dejar de decirlo, son principios, hay muchísimo trabajo que hacer. Decía Jorge Ortiz que si podemos ampliar la visión sobre el concepto de identidad digital. En principio es un concepto que tiene que ver con la huella y la reputación que vamos construyendo según participamos en los entornos digitales, que tiene que ver con todo lo que hemos dejado y que es público en Internet, desde las cuentas de redes sociales que abriste hasta dónde aparece tu nombre cuando, no sé si se han buscado alguna vez en Google, pero eso tiene que ver con Ley Olimpia, pues, ¿no? Con Ley Olimpia, con identidad digital. Y el concepto se ha modificado conforme se sofistican las tecnologías de los entornos digitales y, por ejemplo, ahora abarca también la noción de todos aquellos dispositivos y tecnologías de nuestra identidad y la verificación de nuestra identidad. Por ejemplo, que en Internet ande por allí una copia de nuestro INE, de nuestra licencia de conducir, de nuestro pasaporte, porque alguna vez la subimos a algún sitio. Desde ya, por supuesto, siempre verifiquen que suben información solamente a sitios seguros. Ustedes saben que el problema de la ciberseguridad es complicadísimo en este momento. Pero eso, de nuevo, gracias Jorge Ortiz, pues supone retos nuevos para los gobiernos, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger la identidad de las personas en un entorno en el que cada vez usamos más servicios digitales para nuestra vida diaria? Pues si han tramitado pasaporte o visa, si han descargado una CURP o un acta de nacimiento, saben que es millones de veces más fácil entrar a los sitios web que ir a hacer fila a un módulo que además tiene otra clase de servicios, pues, ¿no? La cosa es quién nos garantiza que es seguro nuestro acceso y nuestro uso de esas tecnologías y de esos sitios web, pues, ¿no? Por ahí creo que no hay ningún comentario extra en el chat o ninguna pregunta extra en el chat. Hola, quisiera complementar. Es cierto, Juan Martín, adelante.
Sí, sí, muchísimas gracias. Solo para complementar estas reflexiones que haces desde la complejidad, creo que efectivamente ayudaría muchísimo, quizás en términos incluso visuales, pensarnos o imaginarnos el tema como un árbol con muchas, digamos, grandes ramas y manifestaciones, porque de otra manera termina siendo como poco abordable, tratando de imaginar lo que en este caso el Senado podría hacer en un tema tan complejo. Y creo que aquí yo sugeriría que entre estos elementos básicos para cualquier análisis o reflexión, consideremos cosas que ya son, digo, de suyo evidentes. Y tiene que ver con que los entornos digitales son una realidad. Algo que tú has marcado y que me parece súper clave en esto es que están en el ámbito de lo privado, que hay una responsabilidad en una gobernanza global, pero en el caso mexicano también de regular este tema, pero al mismo tiempo tenemos a los derechos como tal que están o que deben ser protegidos como base de todo este debate. Y aquí coloco entonces tres cosas puntuales para esta intervención. Uno es recordar que ya existe, aunque esto es una situación de carácter moral o de voluntad, existe lo que conocemos como el Pacto Global. O sea, el nombre es Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que ha impulsado Naciones Unidas y que las plataformas de Internet han firmado o han asumido como se supone, parte de su tarea. Ubico, por ejemplo, TikTok, perdón, Meta, que sí lo ha estado, cuando menos en discurso, manejando. Entonces, creo que eso podría ser también un elemento base para cualquier reflexión que tengamos desde aquí, de este espacio. Segundo, lo que tú ya mencionaste es en términos de los derechos que están en el mundo digital y que pues todavía están en mucha discusión y están apareciendo neuroderechos, todo este tema de inteligencia artificial, lo que ya tenemos como evidencia y estudios de que hay una influencia desde los algoritmos hacia pues la información que recibimos, la desinformación de la que somos objeto, y todo esto sí amerita tener un análisis específico de protección de derechos. Y termino con un tema que me parece que también es un principio elemental que se ubica como la ética intergeneracional. Lo que nosotras personas adultas ahora estamos definiendo, pretendiendo decidir, es muy posible que no lo vivamos plenamente, sino van a ser los niños, niñas ahora, que serán personas adultas pronto, y que no los estamos involucrando. Y creo que valdría la pena, en lo posible, que en estos espacios, cualquier discusión de ley o pretender regular estos temas, involucren a los niños, niñas y adolescentes que, de acuerdo a los datos oficiales, pues de a partir de los 12 años, de acuerdo en México, son 82% de la población que estamos usando algún tipo de conectividad, 97 millones de personas, y los que tienen un uso más intensivo de estos son precisamente adolescentes. Entonces, cualquier decisión que podamos tomar les va a afectar no solo en términos de su acceso y sus derechos al entorno digital, sino incluso a lo que va a ser su empleabilidad. Sabemos que para 2050 la mitad de los empleos que ahora existen van a desaparecer y surgirán otros que estarán seguramente en el entorno digital. Entonces es casi de sentido común involucrarles, no en una lógica de adultocéntrica, sino como partícipes de lo que van a tener, y tú lo mencionabas, su derecho a la alfabetización digital. Cierro con este largo comentario. Gracias. No, muchas gracias, Juan Martín. Hay muchas cosas que discutir ahí en relación con niñas, niños, niñas y adolescentes. Y creo que das en el clavo con un comentario bien concreto. Nos va a tocar a personas como las que estamos aquí participar de la construcción de los primeros acuerdos, pero en realidad quienes se van a enfrentar con el relajo que hayamos dejado o con los logros que hayamos conseguido, pues van a ser las generaciones posteriores, pues, ¿no? Conforme hablaba Juan Martín y a partir de los comentarios anteriores, me acordé de una fuente de información que a mí me parece muy interesante. Es pues un ejercicio que hicieron varios gobiernos y organizaciones privadas entre 2021 y 2020, bueno, desde 2019 en realidad, pero que con la pandemia de la COVID se volvió súper importante. Se llama Foro Información y Democracia. El sitio original está en inglés y en francés nada más, ustedes disculparán, pero ahí hay una publicación en español. Y lo que proponían en este foro era una serie de principios de acuerdos para que los cumplieran las plataformas digitales. Y era una especie de gesto en el sentido de no les queremos decir que en sus negocios
son poco útiles desde una perspectiva de derechos humanos. Más bien les queremos invitar a que colaboren con comunidades y gobiernos para conseguir plataformas digitales más armonizadas con la lógica de derechos humanos. Me parecía interesantísimo el trabajo del Foro Información y Democracia. Ni es el único ni es el mejor, pero me parece bien lindo por si alguien lo quiere conocer. Se no alcancé a meterlo en la presentación, entonces los pongo aquí en el chat. Y pues por supuesto, si se acuerdan de la pandemia y de la infodemia de la que hablábamos en aquellos años, posiblemente les tendrá sentido para ustedes, pues, ¿no? No sé si hay algún comentario más, Liana, o si toca que ya cerremos. ¿Algún otro comentario? Si no, bueno, yo agradezco muchísimo al maestro Iván su disposición, su presentación. Tenemos, volví a colocar en el chat la presentación que él nos envió. También se les envió un correo electrónico mañana. Coloqué en PDF la Carta de Derechos Digitales y un artículo sobre la carta que nos puso el maestro Iván los enlaces. Y está también, pues creo que todo. Nos veríamos mañana a las 9 mañana. Pasamos al tema de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. La ponente es la doctora Ana Jivi Becerril, de la Academia Mexicana de Ciberseguridad, que ayer nos acompañó en la inauguración. Y el día jueves estará con nosotros Luis Fernando García, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, con el tema de tecnologías de vigilancia. Y el viernes ya empezamos con el tema inclusión digital, infraestructura y conectividad, también con expertos. Entonces, pues si no hubiera ningún otro comentario, vamos a dejar abierto tantito el chat para que quienes necesiten poner su nombre completo, que no lo tengamos. Iván, muchas gracias. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias a Liteso. Gracias a la maestra Paloma, que era la que originalmente iba a acompañarnos, pero tuvo un inconveniente médico y ella nos propuso de manera muy atinada, muy sabia, a Iván. Entonces, les pedimos que procuren conectarse temprano para el pase de lista. Estaremos pasando lista hasta las 9:30 y luego, pues, con quienes se han mantenido en la... Y vuelvo a decirles algo, el 80% de asistencia será para una constancia del curso, y para quienes somos del Servicio Civil de Carrera, ya nos dijeron que si tenemos acreditadas las 40 horas, nos lo tomarán en cuenta para el expediente de la evaluación del desempeño. Entonces, bueno, pues nos vemos mañana. Dejo abierto otro ratito el chat, quienes ya se quieran desconectar, y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, muy buen día. Mucho gusto. Gracias, Eliana. Gracias, buen día. Buen día a todos. Gracias, buen día.